Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a esta tercera parte. Recuerda que si quieres tomar un curso de modelo de productos en general, lo puedes hacer conmigo. O también si te dedicas a algo en específico, a stand, a joyería, a mobiliario, a interiores, lo puedes hacer conmigo, entre otras áreas de diseño. Y bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer aquí una línea en la capa de color azul de la siguiente forma, vean. Vamos a hacer esto. Vamos a activar aquí cuadrante. Vamos a hacer una línea de 4.5 y vamos a activar aquí, déjenme ver, yo creo que un NIR va a servir. Si no me sirve un NIR, lo puedo hacer igual con cuadrante aquí, así. Esta línea la vamos a mover un tanto hacia la parte de abajo, solamente la vamos a mover aproximadamente una unidad. Y aquí vamos a hacer varias cosas. Vamos a hacer una línea desde el punto medio de aquí a 4.5 unidades hacia acá, con la ayuda de Shift hacia acá. Ahí vamos a hacer una línea desde punto medio, desde este fin a 1.25, así. Y vean, esta pieza va a quedar visualmente un poco chueca, pero es que así está. Vamos a ir de fin a fin, vamos a ir de fin a fin. Esta ya la puedo suprimir y esta también. Vamos a hacer aquí un arco LED, mezcla de arco, aquí y aquí, acepto, y estas entidades las voy a unir. Luego a esta entidad le vamos a hacer un offset. Vamos a venir aquí a mi offset. En distancia vamos a colocar 0.5 y lo voy a llevar hacia la parte interna. Aquí está bien. Esta entidad la vamos a extruir. Curva plana cerrada. Vamos a extruir hacia ambos lados, no, y 0.1. Esta entidad también la vamos a mover un poco hacia la parte de acá, que haga una pequeña intersección, nada más para que toque la pieza. Y le vamos a hacer un mirror también. Vamos a hacer un mirror desde cualquier centro que encuentre por ahí, hacia abajo o hacia arriba. Ok, y ya tendríamos estas piezas. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una capa de color gris muy oscuro, casi de color negro. En esta capa le vamos a poner metal negro. Ok, la vamos a activar y vamos a hacer una línea desde centro a centro, desde el centro de... ok, primero de hecho vamos a hacer 3 líneas para que esto se haga correctamente. De este centro al centro de aquí. Y hago lo mismo aquí, ¿no? Hago desde centro de aquí a centro de acá. Estoy trabajando con los externos. Y luego voy a hacer una línea de midpoint a midpoint. Desde... déjenme ver aquí midpoints. Está complicando un poquito ya mover. No sé si checaron en los videos anteriores cuántas piezas tenía mi bicicleta. Ahí se ve todo el trabajo que requiere hacer esto, ¿no? Aquí, ok. Y aquí vamos a hacer un pequeño pipe. En este caso mi diámetro va a ser de 2. Vamos a poner diámetro de 2 unidades. Ok, fíjense, si por cualquier cosa faltó un pequeño pedacito para que entrara ahí mi pieza, lo que puedo hacer es mover un poco, ¿no? Aquí hay un poco de error de medida, pero no pasa absolutamente nada. Puedo mover esas entidades un poco hacia la parte de afuera, incluso hacia un poquito hacia la parte de acá adentro, hacia acá y hacia afuera al mismo tiempo. Vean, la intención es que nos quede en la parte de aquí adentro. Y aquí vamos a hacer 2 cosas. Primero voy a seleccionar esta entidad y voy a hacer aquí un Inverse Selection and Hide, que está acá, estaba un poquito perdido aquí. Ok, ya teniendo esto, vamos a hacer una línea que vaya desde el centro de aquí a 6 unidades y voy a terminar en el centro de acá. ¿Esto para qué? Para que aquí tenga, por aquí debe estar mi línea, déjenme ver. Aquí tengo mi línea y vamos a hacer un helix. Todos estos comandos no voy a tener que explicarlos, pero recuerden que ya los pueden ver ahí en mi canal. Este helix va a ser de fin a fin. Número de vueltas en turns, vamos a poner unos 15 turns. Vamos a activar radio
y vamos a buscar aquí este cuadrante que hay aquí. Incluso puede haber uno acá, si no lo encontramos el de aquí abajo. Ok, vamos a tener esto y vamos a hacer aquí un pequeño triangulito. Esto siempre lo comento cuando me preguntan cómo hacer roscas. O sea, depende, la cresta depende mucho de qué tipo de rosca sea. Pero vamos a hacer en este caso un pequeño triangulito. Vamos a hacer un polígono. En fin, solamente activo fin y lo voy a hacer aquí. Luego, el tamaño de momento lo voy a poner del tamaño que sea. Aquí siempre que lo vayamos a hacer hay que calcular que entre esta sección debe de pasar 2 veces. Vamos a hacerlo de este tamaño así. Ok. Y si quieres tú redondear por ahí, puedes redondear. En mi caso creo que sí voy a redondear. Vamos a hacer aquí un pequeño empalme. Radio .05. Vamos a ver qué tal es esto. Es muchísimo. Radio .01. Ok, si quieren redondear, podemos redondear aquí y aquí, ¿no? Ok, y vamos a hacer aquí un pequeño barrido por un carril. Este es mi carril, esta es mi curva. Vamos a ver si lo coloqué correctamente. Vamos a dar un enter, aceptamos y vamos a ver aquí si nos queda de manera correcta. Vamos a ver, chequen aquí, no sé si alcancen a ver que no nos queda igual en todo sentido, pero no se preocupen porque podemos activar la opción de Road Like y vamos a elegir Z-Axis. Con este Z-Axis podemos seleccionar, por ejemplo aquí, déjenme ver, yo creo que de centro a centro, de centro a centro, y se deben de corregir mis entidades, ¿no? Déjenme ver, perfecto, vean que ya no están dobladas como anteriormente. A ver si hago por ahí un zoom para que lo puedan ver, aceptamos. Ahora ya tengo aquí mi barrido, pero todavía no está listo porque voy a seleccionarlo, déjenme ver, y está abierto, ¿no? Porque esta es una superficie. Vamos a activar el comando cap, que lo acabo de subir, depende de cuándo estés viendo el video, pero es de los últimos videos que he subido este comando de cap. Acepto y ya podemos hacer una diferencia booleana. Ya he explicado muchas veces por qué tenemos que hacer esto, pero chequen. Vean, ya me acaba de cortar aquí. Necesitamos un helix más. Para esto vamos a hacer una polilínea desde el centro de aquí vamos a hacerla a 6 unidades también hacia el centro de acá. Ok, ya tendríamos también aquí esta entidad. Ok, la vamos a seleccionar y esta la vamos a recorrer un poco. ¿Cómo lo vamos a hacer? De momento vamos a activar la capa de color verde y vamos a hacer una línea de centro a centro. Y esta entidad la vamos a mover desde este fin hacia un cerca. Lo único que vamos a hacer es acercarlo hacia acá, vean, un poquito así. Ahora sí, ahí vamos a hacer otro helix. Este helix va a ser un poco diferente. Vamos a venir aquí a mi helix. Vamos a hacerlo ya en la capa de color azul. Este sí va en el de color azul. De centro a centro. Ahí me equivoqué de centro. Más bien de end a end. Y aquí vamos a indicarle giros. Vamos a poner 5 giros. Y vamos a activar radio, ya está activado. Vamos a activar cuadrante. Y déjenme ver. Aquí, en este cuadrante, no, un poco más arriba lo vamos a hacer. Radio va a ser de 1.5 y aceptamos. Vamos a cliquear en el sentido que quieran, por ejemplo, ahí. Ok, porque a este le vamos a hacer un pipe. Vamos a venir aquí a mi comando de pipe de esta entidad. Este pipe va a ser de diámetro. De diámetro le vamos a poner 0.8. Ok, vean, nos va a quedar abrazando nuestra pieza. Está perfecto. Este va a ser el... de hecho era un poco más delgado, pero así lo vamos a manejar. Si consideras que está muy grueso, puedes ponerlo de 0.7. Ok, vean. Este va a ser parte del amortiguador. Vamos a activar lo que tenemos por el momento. Y vean, esta parte de aquí se une con una especie de tubería. Para esto vamos a hacer un... déjenme ver dónde lo podemos hacer. Ya sé dónde. Voy a esconder este. Y recuerden que aquí hicimos una pequeña línea. Ahí vamos a hacer un círculo que esté en el mid. Ahí. Este círculo va a ser de 1.5 aquí. Y lo voy a extruir hacia ambos lados. Vamos a hacer una pequeña extrusión.
Déjeme ubicar mi comando aquí, extruir curva plana cerrada, ambos lados sí, o sea both sides sí. La vamos a extruir 2 unidades, aceptamos. Y de una vez aquí vamos a hacer un pequeño redondeo. Vamos a hacer aquí un pequeño fillet. En el next radius vamos a poner punto 1 y vamos a seleccionar esta parte y aceptamos, ¿no? Así, exacto. Esta entidad la vamos a copiar, aunque la vamos a escalar. La vamos a copiar desde, vamos a ver, desde centro hacia centro. Y esta de aquí la coloqué en un centro equivocado, pero la puedo recorrer, ¿no? La puedo llevar hacia acá. La vamos a escalar. Vamos a hacer una Transform Scale 1D, más bien 2D, desde centro. Creo que medía una unidad. La puedes escalar con la dimensión, o la puedes escalar así de momento, mira. Ahí podemos activar lo que habíamos escondido. Y llevamos esto por el momento, vean. Todavía nos falta ahí varias cosas de lo que es el cuadro. En vamos a guardar. Nos faltan varias cosas de lo que es este cuadro. Vean por el momento cómo se ve. En el siguiente video vamos a modelar estas partes de aquí, todo esto de aquí y la parte de aquí enfrente, y creo que del cuadro ya sería todo, para ya empezar con todas las demás partes. Tiene muchísimas partes, no sé si vieron el video anterior, si no, obviamente véanlo, los 2 videos anteriores, pero vean, tienen muchísimos elementos. Chequen aquí arriba cuántos elementos tienen. Es por eso que esto es muy tardado. Hace tiempo, ya tiene como 3-4 años, de un curso, no me acuerdo de su nombre realmente, pero di un curso los domingos a una persona que modelaba juguetería. Más bien en su empresa hacían puras bicicletas. Me acuerdo bastante de él porque fue en domingo y me decían que él se tardaba aproximadamente 2 semanas en modelar una bicicleta. En mi caso me tardé 10 horas, pero distribuido, porque así es muy pesado. Trabajaba 2 horas hoy, tal vez mañana otras 3, después 1. Pues sí es muy pesado modelar todo esto. También, si alguna persona de Alibero está viendo este video, de Alibero de aquí de México, he hecho algunas bicicletas hace igual como 3-4 años más o menos, para algunas alumnas por ahí de cuarto, de quinto, no recuerdo bien. No sé si hagan ahí proyectos de bicicletas cada año. Creo que ese día las fueron a presentar allá en el Monumento de la Revolución. Pero igual, si quieres cotizar por ahí algún modelo, independientemente de juguetería, de lo que tú quieras, de interiores, un renderizado, lo puedes hacer conmigo. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Este es nuestro avance. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.